Bueno, generalmente cuando hablamos de gobernabilidad, en el término más castizo, se refiere a estas relaciones entre los gobernantes y los gobernados. Pero en este caso, digamos que no está en cuestión esta relación. Y no necesariamente porque no existan demandas desde los sectores sociales, que las existen, sino que toda esta situación de crisis política actual, en el marco de lo que Kuczynski ha denominado como ingobernabilidad, se centra básicamente en las clases políticas, es decir, entre la relación del Ejecutivo con el Legislativo y las fuerzas políticas que están concentradas en el Legislativo. Entonces, en realidad, la pugna, las resistencias, las tensiones han venido más desde la clase política y las aspiraciones, que ahora son más manifiestas, sobre quién debe gobernar el país. Uno dirá, pero ya está gobernando Pedro Pablo Kuczynski. Pero no olvidemos que las elecciones recientes del Perú dieron un margen muy estrecho entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo. Entonces, el fujimorismo de Keiko Fujimori, porque ahora hay dos fujimorismos, este fujimorismo de Keiko Fujimori nunca asimiló ese proceso y por lo tanto desde un primer momento dijo que gobernaría desde el legislativo. Y la forma de gobernar ha sido petardear cualquier tipo de iniciativa del Ejecutivo. En ese sentido, entonces, han ido sumando una serie de circunstancias, hechos, momentos políticos y se ha revelado también la falta de pericia política de parte de Pedro Pablo y hemos llegado pues a la situación actual. Podríamos decir que es una suerte de vencedor en el sentido de que estamos en una crisis política muy complicada y digamos que quien ha puesto la agenda de lo que significa la incapacidad moral permanente, que fue el segundo motivo de vacancia que se pidió a Pedro Pablo, ha hecho que este keikismo, por llamarlo así, haya ganado la partida al lograr la renuncia del presidente Pedro Pablo. El otro keikismo, o mejor dicho, el otro fujimorismo, pero presidido por el hermano, Kenji Fujimori, estaba respaldando al gobierno que ya ha terminado funciones por la renuncia, a propósito del indulto que recibió en diciembre del año pasado. Entonces, hay una pugna, ahí hay que mirarlo, entre las dos alas del fujimorismo, de los hermanos, que ha tenido pues como primer derrotado, gran derrotado, no solamente el presidente, sino a la institucionalidad del Ejecutivo, que no ha sabido manejarse durante este tiempo del año y 7 meses que gobernó. Digamos que es ajena en toda la situación del engranaje institucional, es decir, cómo se establecen los términos de cuestión de confianza en el Congreso, qué pasa si el gabinete es rechazado, si cuestionan a un ministro, cómo entra, etcétera, ¿no? Pero la percepción ciudadana en el momento actual es que todos los políticos, toda la clase política peruana está en entredicho. Y por esa razón, en estos momentos, cuando estamos realizando la entrevista, se están concentrando las fuerzas sindicalistas en Lima para expresar el repudio a la clase política bajo una consigna que seguramente en Ecuador es bastante conocido, que se vayan todos. Digamos que es el menos manchado y por lo tanto su pasado en una gestión de gobierno regional que él dirigió le dio al menos resultados positivos y seguramente si canaliza eso podría ser una carta que salve la situación actual. Bueno, la situación de renuncia de un presidente se puede seguramente tener como referencia lo que ocurrió hace 18 años. En el año 2000, la reelección de Fujimori, que estaba buscando su tercer mandato, tuvo que verse interrumpida. Había ganado las elecciones de manera fraudulenta, pero se interrumpió luego que apareció el primer Vladivideo, donde se pudo conocer que el fujimorismo con Montesinos compraban a legisladores dentro del Congreso con cantidades enormes de dinero para que puedan apoyar sus reformas o establecer sus leyes, etc. Posterior a eso, 1 mes y medio, 2 meses y medio después, Fujimori, que estaba en una gira en el exterior, envió un fax renunciando al cargo. Bueno, en realidad lo que muchos seguramente sentimos es el hecho de que podemos seguramente mostrar algunas cifras favorables, que es un clima bastante peculiar en el país,
no por lo que ocurre recientemente, pero digamos en el transcurso de las décadas, el Perú al menos siempre tiene esta percepción de que económicamente muestra mejores cifras a nivel macro, ¿no? Pero las buenas cifras a nivel macro no necesariamente van a la par con el desarrollo de la clase política que estamos llevando. Entonces, en ese sentido, hay una insatisfacción ciudadana que no sabemos dónde va a terminar ni quién la va a canalizar. Yo desearía que esta situación actual pueda encontrar los mejores cauces institucionales y democráticos posibles para poder afrontar la situación. Porque una situación que salga de eso seguramente nos va a llevar a una complicación de proporciones que no quisiéramos conocer. En todo caso, no quiero decir con esto que soy institucionalista, sino que digo que mientras más ajustados estemos, mejor para evitarnos sorpresas bruscas o que pueden seguramente representarnos un destino más incierto en este tema, ¿no?